y amigo Paco Carbonero sobre la necesidad de que nos convirtamos en los catalizadores hacia el 14 de noviembre. Porque creo sinceramente que tenemos que contar sobre todo y fundamentalmente en nuestras propias fuerzas. Esa es la confianza fundamental que debemos de tener en nuestras propias fuerzas y en aquellas muchas organizaciones y muchas personas que nos respaldan. Pero sabéis perfectamente que no vamos a tener, ya nos viene ocurriendo desde hace tiempo, acogida, o la acogida será mínima en los medios de comunicación. Hace no muchas fechas, a Ignacio y a mí, una persona muy reputada y muy conocida de los medios de comunicación nos decía: los medios de comunicación en España o están en manos del gobierno, o están en manos de los bancos, o están en manos del gobierno y de los bancos. Por lo tanto, como ni nuestro mensaje ni nuestras alternativas son de su simpatía, tenemos que contar sobre todo y fundamentalmente con nuestras propias fuerzas y enviar directamente nuestros mensajes y desmontar aquellos mensajes que se están utilizando como un martillo pilón contra el ejercicio de un derecho constitucional que es el ejercicio del derecho de huelga. La inmensa mayoría de los periodistas son gente honesta y muy profesional, están en empresas que son los medios de comunicación, pero sabéis que hay un grupo de periodistas que tienen mucho peso a los que se le puede aplicar aquello que yo leía en una novela. Decía, mentían porque eran demasiado vagos para enterarse de la realidad y demasiado estúpidos para darse cuenta de el daño que sus mentiras hacían a la noble profesión del periodismo. Hay quienes dicen de eso y tienen unos grandes altavoces, por ejemplo, que nosotros, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y el resto de los sindicatos que hemos convocado la huelga, nos hemos parapetado tras una etérea cumbre social. Aquí Lira ha tomado la palabra en nombre del compromiso por el progreso aquí en Andalucía y en Sevilla. Nosotros no nos hemos parapetado con nadie. Nosotros lo que queremos es enviar un mensaje con esta convocatoria de huelga, que la hacemos los sindicatos y la respalda la cumbre, un mensaje de que este es un problema de todos, que este no es un problema de los trabajadores con empleo. Ese problema lo padecen los trabajadores con empleo y sus familias, pero es un problema de todos, salvo de un 1% de la población, de las denominadas élites económicas, financieras, que tienen un gran peso y un gran poder político, mediático, económico y financiero, por supuesto. Y es un problema, por lo tanto, de todos. Y ese día de la huelga tiene que haber un reflejo de que la inmensa mayoría de la población se siente muy perjudicada por esta situación. Y luego hay otro elemento que hay que tener en cuenta, ya referido estrictamente al hecho de la huelga. Va a haber muchos trabajadores y trabajadoras con empleo que van a tener muchas dificultades. Muchas. Y desde la cumbre social tienen conciencia de que los tienen que ayudar. Que si hay una cajera de una gran superficie comercial que tiene que estar amarrada a la caja ese día, o un reponedor que tiene que estar allí en las filas de estanterías porque si no los despiden,
que esos pasillos estén vacíos, que la caja esté vacía, que efectivamente se puede comprar el día de antes o se puede comprar el día después, si se tiene dinero para comprar, porque ya hay gente que tiene problemas para ello. Dicen, y se han parapetado con una convocatoria a nivel europeo. Si es que este problema hunde sus raíces en una determinada manera de concebir la lucha contra la crisis desde Europa, con la mal llamada austeridad. Aquí en España se junta el hambre con las ganas de comer. Se imponen las políticas de austeridad y con entusiasmo las siguen. Y si es necesario las supera el gobierno de la nación. Pero este es un problema europeo. Y los sindicatos en Europa están concienciados de que lo que está ocurriendo en el sur se va a extender como una mancha de aceite por el conjunto de los países europeos si no lo detenemos. Porque lo que se plantea es una manera de luchar contra la crisis devaluando los salarios. Y de eso son conscientes los sindicatos suecos y los alemanes, los franceses y, por supuesto, que somos conscientes los sindicatos del sur de Europa. Yo lo suelo definir de la siguiente manera. Ya en Suecia, en Alemania, se le han visto las orejas al lobo. Nosotros ya hemos visto el lobo de cuerpo entero. Las orejas, el lomo y el rabo. Y por eso, teniendo el mismo objetivo que es la de luchar contra estas mal llamadas políticas de austeridad, luchar contra los recortes y exigir una política al servicio del crecimiento económico y de la defensa de la cohesión social cuando más lo necesitamos, en cada país pues han tomado determinaciones de distinta naturaleza. Por ejemplo, los sindicatos alemanes, a mi juicio, hacen bien haciendo afirmaciones como las que han hecho aquí, que como se apliquen las políticas que se aplicaron o se lleven más allá las políticas que se están aplicando, o aunque se queden en la misma dimensión las que se aplicaron en los años 2000 en Alemania, se cometería una enorme injusticia y un enorme error. Aquí viene la señora Merkel y anima al gobierno, que no necesita que lo animen, por cierto, para que siga. Le dice, no, pero si nosotros, claro, las reformas que hicimos en el año 2000, hemos visto cómo daban los resultados ahora. Y está contando una falsedad. Y los alemanes lo saben. ¿Cuál ha sido el impacto en Alemania de las políticas que se aplicaron en el año 2000 y que han dado resultados ahora y desde hace algún tiempo? Que el 20% de la población, que son 16 millones de personas, y lo he leído en el ABC, por lo tanto así será, están en el umbral de la pobreza. 16 millones de personas. ¿Y qué significa el umbral de la pobreza? No poder ir de vacaciones, o no poder pagarse el alquiler del piso, en un país, por cierto, donde hay un parque de viviendas y de alquiler muy potente, de titularidad pública en su gran mayoría, y los alquileres son baratos. O no poder hacer una comida completa cada 2 días. Ese es el resultado de esas políticas. El milagro alemán está basado en que nuestra burbuja inmobiliaria hizo de flotador para sacarlos a ellos del estancamiento, y en la actualidad que pagamos por financiar nuestra deuda soberana mucho más dinero del que nos corresponde, y así el gobierno alemán saca beneficio. Y los sindicatos alemanes, ¿qué le dicen a los trabajadores alemanes?
que está todo interrelacionado, que ellos no son un islote, que su producción industrial depende de lo que nosotros consumamos. Lo mismo que cuando exportamos, por ejemplo, automóviles o alimentos, también nosotros dependemos de ellos. Y que cuando a nosotros las cosas nos van peor, a ellos les empiezan a ir mal. Por lo tanto, esto es muy importante. Para mí es muy importante. Y lo digo porque corresponde con la realidad, que haya sido el movimiento sindical europeo el único que se opone al unísono contra las políticas de recorte y damos una alternativa. Y además la respaldamos con una acción. Por esa razón, efectivamente tiene esta huelga características singulares. Y hablando de singularidad, dicen, es la primera vez que en la historia de España se hacen 2 huelgas en un solo año. Como si las huelgas estuvieran sometidas al veredicto de la caída de las hojas del calendario. Y hay un momento en que tocan y un momento en que no tocan. No, si lo que ocurre con las huelgas es que las tienes que convocar cuando hay motivos para ello. Y en este caso ya decimos que sobran motivos para ello. ¿Hay una singularidad en España en el año 2012 en la de la convocatoria de 2 huelgas? No. La singularidad es que el gobierno del señor Rajoy es el primer gobierno que en la época de la democracia española, en una coyuntura muy mala y muy negativa de recesión económica, es el primer gobierno democrático español y el primer gobierno de Europa que cuando lleva un mes en el ejercicio de su cargo, los sindicatos y la patronal llegan a un acuerdo para contener los salarios y para proteger el empleo. Esa sí es una singularidad. ¿Y qué ha ocurrido con ese compromiso? Que lo tiró el gobierno a la basura con la reforma laboral. ¿Y qué ha ocurrido con ese compromiso? Que los empresarios lo han tirado a la basura. Porque este país en este momento está cayendo en picado desde el punto de vista económico y tiene una inflación del 3,5%. En esa situación, en ese cruce mortífero, se deberían de haber llevado ya por delante a todo el equipo económico y al gobierno entero. En cualquier país normal, en términos políticos y en términos sociales. Es una situación insostenible en la que se cae el consumo y sube la inflación al 3,5%. En épocas de crecimiento económico la inflación subía al 3,5% por la suma de más empleo, subida moderada de los salarios, más beneficios, pero hay mucho menos de empleo. Los salarios están cayendo y están subiendo los beneficios empresariales. Y nos han achicharrado a impuestos con una contrarreforma fiscal. Esos son los 2 factores. No hay precedentes de que el Banco de España le diga al gobierno o al gobierno de turno y haga una llamada muy seria de atención a los empresarios diciendo que contengan los márgenes de beneficio, porque eso está ocurriendo en España también. Esa es una singularidad. Que los trabajadores con empleo, a través de su representación democrática, hicimos una apuesta para que la última alternativa de verdad fuera mandar al paro a los trabajadores, conteniendo los salarios. Y estos son los resultados. ¿Y sabéis cuál es la segunda singularidad? No hay precedentes, probablemente en Grecia, de un país que en 8 o 9 meses se haya dado la marcha atrás en su historia social, económica, a 35 años atrás. Porque nos están llevando a una situación preconstitucional. Porque se están deteriorando los derechos fundamentales de nuestra Constitución. 35 o 50 años. Con una particularidad en relación con que hace 50 años. Entonces, trabajadores españoles, la inmensa mayoría sin cualificar, se iban a buscarse la vida a Alemania. 50 años después, y yo soy partidario de que los jóvenes vayan a trabajar a otras latitudes, porque así aprenden,
pero en libertad, no por obligación. 50 años después son ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, enfermeros, enfermeras. Oía el otro día que ha enviado una carta al Ministerio de Empleo a las enfermeras en paro, no ofreciéndoles un itinerario para que busquen un empleo aquí en nuestro país, sino un itinerario mundial, que se vayan a Qatar a trabajar. Esa es la singularidad. La segunda singularidad. La primera, el esfuerzo de los trabajadores con empleo que no ha sido correspondido. La segunda, esta involución social, económica y democrática. Y cuando convocamos la huelga general, un portavoz del Partido Popular dice: estos convocan la huelga para defender sus intereses. Lo oiría. No hay bajeza moral mayor. ¿Cómo tiene legitimidad para hacer esa afirmación el portavoz de un gobierno que impuso una reforma laboral cuando nadie se la pedía en ese momento, para tapar unos presupuestos porque quería preservar sus intereses electorales en Andalucía? Y le salió la criada respondona, hablando mal y pronto. ¿Cómo puede decir eso un portavoz de un partido, de un gobierno que en este momento tiene con el corazón en un puño a 8 millones de personas que son los pensionistas, a los que todavía ya parece que están soltando lo que van a hacer? El señor Rajoy no le dice si va a revalorizar o no sus pensiones, para no perder un puñado de votos en Galicia o en Euskadi o en Cataluña. No tienen legitimidad moral para decir eso. O aquello de: no hay ninguna huelga general que haya creado un puesto de trabajo. No sabía yo que en la Constitución española la huelga general estuviera concebida como una política de empleo. No lo sabía. Las políticas de empleo están en otro apartado y comprometen a todos, pero particularmente a los gobiernos y particularmente a los empresarios. No está concebida una huelga general para el empleo. Ahora, que nos digan cuánto empleo va a crear el reglamento por el cual se puede poner en la calle a 800.000 trabajadores, que son los que componen el colectivo de personal laboral de las administraciones públicas, sin ninguna otra alternativa. Que nos digan cuánto empleo está creando la reforma laboral. Porque el año pasado, que fue un año mortal de necesidad en términos de empleo, en el periodo que mediaba el año pasado, entre enero y octubre, si se compara con el mismo periodo de este año, nos encontramos con que la destrucción de empleo ha sido superior este año que el año anterior. Que nos diga cómo va a crear empleo un presupuesto donde se reconoce que va a seguir subiendo el paro. Un presupuesto que tiene una particularidad, que es irreal visto desde fuera. Nadie se lo cree, pero muy real y muy duro cuando se impone dentro. Porque no tiene en cuenta a las personas, no tiene en cuenta a los jóvenes, deteriora los servicios públicos, solo tiene en cuenta a los acreedores de los bancos y a la banca propiamente dicha. Como si a las entidades financieras que en España no se las haya protegido más que suficiente. Yo el otro día oía que el huracán Sandy va a provocar un gasto de 38.000 millones de dólares en Estados Unidos. 30.000 millones de euros. Bueno, pues si no incorporamos los 100.000 o 40.000 o 50.000 o 60.000 millones de euros que hay que incorporar más con el rescate financiero, ya en la banca en España llevamos invertido entre avales, subvenciones y otras zarandajas 150.000 millones de euros en esta tacada, porque en la historia de España no es esta la primera vez que el pueblo español tiene que salir a salvar al soldado botín o asimilados. No es la primera vez. Bueno, la banca o el rescate de la banca es 5 veces más dañino que el huracán Sandy, y todavía hay dinero que contar. ¿Crean empleo estos presupuestos? No. Estos presupuestos no crean empleo.
y se tendrían que preocupar efectivamente de contribuir a la creación de empleo, deterioro de los servicios públicos, deterioro del mercado laboral, falta de futuro para los jóvenes. Pero también hay algunas cuestiones que se deben de saber y que están pasando relativamente desapercibidas. Lo que está pasando con los derechos individuales de los trabajadores, más allá del despido. Mira, se han hecho ahora, o se han anunciado, y se están haciendo algunas reformas. Una de ellas pretende intentar amedrentar a la población con ese apartado de criminalizar a las organizaciones sindicales. Pero no me voy a detener en esto. Quiero comentaros otro par de temas. Hay anunciada una reforma del Código Penal por el cual, si un trabajador está trabajando en negro y cobrando la protección por desempleo, puede ser condenado entre 6 meses o 3 años de cárcel, sin tener en cuenta la cantidad. Sin embargo, para los defraudadores tributarios, aparte de darles la amnistía, se establece un tope de 120.000 euros. Es decir, solo a partir de 120.001 euros podrán acumular responsabilidades penales, si no habrá sanciones administrativas. Y un trabajador que defraude el desempleo, aunque sean 100 euros, podría ir a la cárcel por 6 meses a 3 años. Otro elemento que tiene, a mi juicio, bastante importancia. Hay una institución, me resisto a hablar en pasado, en España, que se ha mantenido desde el año 1900 al resguardo de las decisiones políticas, incluida la dictadura. Hubo una ley, la Ley Dato, del año 1900, donde se garantizaba la justicia gratuita a los trabajadores. Los trabajadores no tenían por qué pagar tasas, porque estaban en una situación de clara desventaja. Eso es evidente, no hace falta que os lo explique. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahora? Que se van a imponer unas tasas. Si se quiere recurrir en súplica al Tribunal Superior de Justicia, 200 euros. Si se quiere recurrir en casación, creo que es, al Tribunal Supremo, 240 euros. Eso no ha pasado nunca en nuestro país. Ni siquiera el franquismo se atrevió a eliminar la justicia gratuita para las trabajadoras y para los trabajadores. Por lo tanto, esto tiene una enorme dimensión y un gran alcance. Y ante esto, compañeras y compañeros, tenemos que reaccionar. Y vamos a reaccionar con la huelga. Y si no, que convoquen un referéndum. Lo venimos diciendo. El referéndum tampoco es un parapeto de nada, que convoquen un referéndum. Dicen cuando hablamos del referéndum, sí, vamos a convocar un referéndum para que el pueblo opine sobre las subvenciones sindicales. Y yo digo, yo acepto ese referéndum. Porque un referéndum puede tener más de una pregunta. Hace poco en Irlanda ha habido un referéndum donde había 7 preguntas. Pones 7 preguntas y a cada una contestas lo que te parezca. La primera, que se habla del recorte, es una pregunta clara. La segunda, la de las subvenciones. Y así nos darán la oportunidad de explicarnos y de explicar cuáles son las alternativas y las políticas del gobierno. Pero la tercera, que sea, ¿qué hacemos con los que dicen que son 11.000 millones de euros que gestiona la Conferencia Episcopal? Esa que sea la tercera pregunta. ¿O referéndum para qué? Para el derecho a opinar. Vosotros sabéis que el referéndum en España es consultivo. Yo creo que eso hay que cambiarlo y hacerlo decisorio. Pero hoy por hoy es consultivo.
No nos están regateando el derecho a decidir, nos están regateando el derecho a opinar. En este país, como dice el refrán, en boca cerrada no entran moscas, así que calladitos. Pues nosotros no nos vamos a quedar ni quietos ni callados. Y por eso vamos a ir a la huelga el 14 de noviembre. Y cuando digan, ¿para qué sirve la huelga? Es verdad. Yo ayer recordaba, en Valencia hubo una huelga, ahora va a ser 110 años, la huelga de Alpargatero, 1903, en Elche. Hubo dirigentes que se tuvieron que ir a Argelia, a Orán, porque nadie les daba trabajo después de la huelga, si ya lo sabemos. Pero también sabemos que detrás del derecho a la prestación económica en caso de enfermedad o accidente, que detrás del derecho a la sanidad pública, a la enseñanza pública, detrás ha habido huelgas y movilizaciones. Sabemos que detrás del sistema público de pensiones hay huelgas y movilizaciones. Sabemos que detrás del derecho a la negociación colectiva del salario mínimo hay huelgas y movilizaciones. Sabemos que detrás de la democracia hay huelgas y movilizaciones. Y eso lo tenemos que transmitir. Y por último, a veces hay que hacer las huelgas por dignidad. Creo que era Alfonso que utilizaba la palabra dignidad. Mirad, aquí en Andalucía, en un pueblo que se llama Teba, hubo una huelga a principios del siglo XX. La Unión General de Trabajadores decidió convertirla en huelga nacional. Huelga nacional significaba que toda la organización aportaba solidariamente para sostener a las familias de los huelguistas mientras que estaban en huelga. Hubo un debate parlamentario entre el ministro, creo que se llamaban entonces, de Gracia y Justicia, y Pablo Iglesias, que fue el primer diputado obrero. Y cuando le pregunta el ministro, ¿pero por qué hacen ustedes esta huelga si no hay una cuestión de salario? Aquí hay cuestión de salario, hay cuestión de todo. Él dice, a veces las huelgas se hacen por dignidad. ¿Sabéis por qué decía eso? Porque habían apaleado al presidente de la Casa del Pueblo los manijeros de los caciques. Y ahora están apaleando al pueblo español y no incurro en ninguna exageración. Están apaleando al pueblo español. Y encima me da la impresión de que el gobierno cree que lo hace con plena impunidad, que este pueblo está dispuesto a tragar lo que le eche. Y hay un acontecimiento que puede aumentar la velocidad de esa deriva, no solo aquí, sino fuera, que es el resultado de la catástrofe socialista y la ley DON aplicada al reparto de escaños en Galicia, que ha sido lo que ha provocado que el señor Feijóo tenga mayoría absoluta reforzada. De ahí se puede inferir una interpretación muy peligrosa y que la señora Merkel le diga a Rajoy, tú tira, sigue por este camino, no te pares, sigue haciendo los recortes, sigue por aquí que vas bien, que el pueblo parece que no te pide cuenta. Nosotros, por dignidad, para que se sepa que el pueblo español no está dispuesto a seguir aguantando unas políticas que van más allá de lo tolerable, por esa razón también convocamos la huelga general. Estas son las razones, compañeras y compañeros, y creo que estas y todas las que se os ocurran son las que tenemos que transmitir a la población trabajadora en nuestro país y aquí en Sevilla. Nada más, os dejo con Ignacio.